Buenos días, buenas tardes o buenas noches, sea cual sea la hora a la que estén viendo este video. Vamos a hablar del método de Euler mejorado. Entonces vamos a partir con el conocimiento que tenemos del método de Euler. Bueno, entonces para el método de Euler nosotros vamos a tener que tener esta línea azul que representa lo que vendría siendo mi función real, mi función original, y también, y también a su vez, yo lo que sí tengo que tener, o sea, esto no lo tengo, pero lo que sí tengo que tener es una forma de calcular su derivada. Perfecto, esa es la principal condición para tener el método de Euler. Poder calcular la derivada. Entonces yo puedo calcular la derivada en un punto x0 y en un punto x0, y0. Al calcular la derivada en este punto, ¿qué es lo que va a pasar? Pues yo voy a poder hacer una primera predicción y voy a poder tener x1 y y1. Como habíamos visto en el ejemplo anterior, cuando yo hago la predicción de x1 y y1, pues es una aproximación. Es una aproximación, no es muy buena, depende muchísimo del tamaño de paso. Es lo que habíamos visto, que con un tamaño de paso muy grande, pues simple y sencillamente no funciona, no es muy satisfactoria que digamos, y que depende muchísimo de que el tamaño de paso sea más pequeño. Ok, entonces, ¿en qué consiste el método de Euler mejorado? Bueno, entonces yo para poder calcular lo que vendría siendo la pendiente, o la derivada o la pendiente de la recta tangente, yo tengo que tener una función que está en función de mi variable dependiente y mi variable independiente, en función de y y de x, ¿no? Eso ya lo habíamos visto. Entonces, como yo tengo esta función, yo puedo calcular su derivada y a su vez puedo calcular un nuevo valor de x y de y. Bueno, de x solamente es con el incremento y de y se utiliza lo que vendría siendo la recta tangente. Ok, una vez que yo tengo calculado este valor de x y de y, que vendrían siendo x1 y y1, nosotros vamos a poder calcular lo que vendría siendo una pendiente. Una pendiente para este punto. ¿Cómo le vamos a hacer para calcularla en ese pendiente? Pues la sustituimos en la función que tenemos, en la función que nos permite calcular la derivada. ¿Ok? Entonces, esa función como tal, esa función, nos vendría dando un nuevo valor dependiente, una nueva recta tangente, ¿ok? Que vendría siendo esta. Entonces, ¿para qué queremos tener dos rectas tangentes? Bueno, si esta recta tangente tiene una pendiente y esta recta tangente tiene otra pendiente, pues aquí ya estamos teniendo un error, ¿no? Porque yo estoy diciendo, mi pendiente en este punto es tal, y mi pendiente en este punto, pues es otra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se pretende hacer? Se pretende encontrar lo que vendría siendo una recta tangente o una pendiente que sirva para todo el intervalo, tanto desde x0 hasta x1. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, pues yo ya calculé la primera pendiente, ya calculé la primera derivada. Lo único que hago es con el método de Euler, el convencional, calculo una estimación de y, que vendría siendo y1, 0. Entonces, una vez que tengo esta estimación, puedo calcular su nueva pendiente, su nueva derivada. Entonces, si yo hago un promedio de ambas derivadas, esto me va a permitir tener una pendiente que va a servir para todo este intervalo. Entonces, lo único que tengo que hacer es aplicar nuevamente el método de Euler con esa pendiente promedio. Y así nosotros podremos hacer una aproximación más certera. Perfecto. Matemáticamente esto se expresa de esta manera. Yo voy a tener, esto no es otra cosa más que el método de Euler, que vendría siendo el valor actual de y más la derivada que multiplica al tamaño de paso. Eso ya lo habíamos visto, ya lo conocíamos. Sin embargo, nosotros vamos a decir que vamos a tener y más 1, pero va a ser y más 1, 0. ¿En qué consiste este y más 1, 0? Bueno, pues quiere decir que es la primera aproximación de y. ¿Ok? Entonces, con esta primera aproximación de y, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a volver a calcular la derivada. La derivada de y0 más 1. O la derivada evaluada en este punto. ¿Ok? Una vez que tengo calculada esta derivada, la sumo con la derivada anterior, con la derivada inicial,
y la divido entre 2, de tal forma que todo este término vendría siendo una derivada o una pendiente promedio que va a servir de x y hasta x y más 1. ¿Ok? Entonces ya después, una vez que tenemos esta pendiente, simple y sencillamente aplicamos el método de Euler convencional, que me dice el valor nuevo va a ser igual al valor actual más la pendiente, que en este caso es la pendiente promedio, que multiplica al tamaño de paso. Y así de simple, así de sencillo, se mejora el método de Euler. Hay una cuestión aquí. Nosotros podríamos llegar a hacer un nuevo cálculo de lo que vendría siendo, ¿cómo se le podría llamar? Y, y podríamos representarlo otra vez aquí, una y otra vez, de forma recursiva, hasta tener un valor lo suficientemente cercano al real. Sin embargo, no forma parte, al menos en esta ocasión, no forma parte de lo que vendría siendo nuestro caso de estudio, ¿no? Solamente queremos utilizar el método modificado, pero sin hacer iteraciones en cada paso, ¿no? Entonces vamos a irnos a lo que vendría siendo nuestra hoja de Excel. Vamos a poner la lupa. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos aquí nuestra hoja de Excel, nosotros teníamos una gráfica que nos permitía observar lo que eran los valores reales en azul contra los valores calculados por el método de Euler. Perfecto. Entonces alcanzamos a ver que con un tamaño de paso de 0.1 mejoraba bastante en comparación con otras aproximaciones. Sin embargo, sigue siendo una aproximación relativamente pobre. Habíamos dicho que de todos modos el método de Euler es un método muy básico. Ok, vamos a abrir una nueva hoja y en esta nueva hoja vamos a poner nuestras condiciones iniciales, que habíamos dicho que x0 pues es 0, que y0, recuerden que pues también es 1, y me parece que nada más, vamos a ver, x0, y0, claro, y el tamaño de paso. Entonces vamos a utilizar un tamaño de paso prácticamente igual, de 0.1, para poder hacer la comparación con el ejercicio que ya tenemos. Entonces voy a poner x y y aquí, y entonces x va a iniciar en 0, y acuérdense que yo le voy a hacer más lo que vendría siendo el tamaño de paso. Entonces, aquí voy a fijar esta cuestión, y simple y llanamente ahí lo voy a tener. Entonces, habíamos quedado que estábamos tratando con ¿cómo se llama? La función tipo exponencial. Y pues así la definimos, ¿no? Ok, entonces esto vendrían siendo los resultados reales, ¿no? Ok, entonces aquí yo voy a tener xy, y aquí voy a tener y, ¿ok? Entonces yo aquí para xy inicialmente voy a tener 0 y para y pues inicialmente voy a tener un 1. Eso es súper importante, súper fundamental. Después voy a tener dy-de xy. Entonces habíamos quedado que era una ecuación en donde este era igual a este. Si yo tuviese otro tipo de función, otro tipo de ecuación diferencial, simple y sencillamente tendría que ingresarla aquí. Bueno, entonces nosotros continuamos, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que me está diciendo mi método de Euler modificado? El método de Euler modificado me dice que yo tengo que calcular lo que vendría siendo una primera aproximación de y, que llamaríamos y más 1, pero y 0, o y elevado a la 0. Sencillamente es una forma de escribirlo. Entonces vamos a poner aquí y0 y más 1. ¿Cómo calculábamos esta parte? Bueno, lo único que tenemos que hacer es poner el valor anterior más la derivada que multiplica al incremento. Y este incremento como tal, nosotros vamos a fijarlo. Ya habíamos hablado de por qué se hablaba de fijar el incremento. Ok. Una vez que yo tengo este valor, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo que calcular una nueva derivada. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es calcular esta derivada que tengo aquí, que es
la derivada utilizando xy y utilizando y. Entonces, esta derivada vamos a ingresarla aquí. Entonces sería derivada de y, bueno, de y0y con respecto a xy. Ok. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Ups. Ok, ¿qué es lo que sigue? Uy, uy, uy. Estos signos se me están juntando. Ok, una vez más, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es calcular la derivada. Perfecto, entonces recuerden que la derivada en este caso es exactamente la misma función que tengo aquí. Entonces mi función me dice que mi derivada es igual a mi y, entonces lo único que tengo que hacer aquí es poner la misma función. Recuerden, si tuviésemos otra diferencial, meteríamos otra función. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, ahora que ya tengo la derivada inicial y la derivada con la estimación, o sea, la derivada que calculé con el método de Euler convencional, voy a hacer una derivada de x con respecto, una derivada de y con respecto a x, pero vamos a definirla como promedio, ¿ok? Entonces, esta derivada promedio no sería otra cosa más que este valor de aquí más este valor de aquí dividido entre 2. Y ahí tendríamos nuestra derivada promedio. Perfecto. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue es yo tengo que calcular la siguiente x que vendría siendo este valor más el incremento. Y nosotros vamos a fijar el incremento. Ahí está. Ahora sí, ya una vez que tengo la derivada promedio, ahora ya puedo hacer una aproximación mucho mejor. Entonces sería exactamente igual que en el método de Euler convencional, solamente que voy a utilizar la derivada promedio. Entonces sería este más la derivada que multiplica al tamaño de paso. Y ahí está. Y este tamaño de paso, simple y sencillamente le vamos a poner su signo de pesos para fijarlo. Voy a copiar y pegar todo esto que tengo acá, y posteriormente voy a poder copiar y pegar todo esto. Entonces yo recuerdo que esto lo habíamos copiado y pegado, estos cálculos los habíamos hecho hasta llegar a 4. Ok, bueno, ya nos pasamos. Vamos a borrarlos. Ok, ahora ya nos falta uno, ¿no? Perfecto. Entonces ya estamos ahí, ¿no? Ya está listo. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es simple y sencillamente hacer una gráfica para comparar todos estos datos, ¿no? Entonces yo le voy a dar aquí a inicio, digo a insertar. Vamos a irnos a gráficos. Y yo voy a insertar este gráfico que es de dispersión con líneas rectas. Y ahí estaría nuestro gráfico real, ¿no? Porque estos son los reales. Perfecto. Voy a hacer esto un poco más para acá. Y vamos a darle aquí en formato, me parece. No, es en diseño. Y le vamos a dar en seleccionar datos. Y vamos a darle en agregar. Y en valores de la serie X, yo voy a agregar XY, que vendría siendo todos estos datos que tenemos hasta acá. ¿Ok? Y en valores de la serie Y, pues bueno, yo aquí borro esta parte y voy a agregar simple y sencillamente Y, que son todos estos valores que tengo hasta acá. ¿Ok? Vamos a darle a aceptar y aceptar. Creo que tengo un ligero error en esta parte. Vamos a meterlo otra vez. Diseño, seleccionar datos, voy a dar en agregar. Y una vez más, en los valores de X voy a seleccionar estos valores que tengo hasta acá. Y en los valores de Y voy a seleccionar todos los valores que tengo hasta abajo. Vamos a darle en aceptar y en aceptar. Y ahí estaría nuestra línea. Ok, ahora fíjense bien, quiero que observen perfectamente bien cómo nosotros mejoramos. ¿Okay? ¿A qué me refiero con que mejoramos?
si nosotros comparamos las gráficas de lo que vendría siendo el método de Euler simple contra el método de Euler modificado, aquí nosotros vamos a observar que la línea naranja prácticamente está traslapándose con la línea azul. O sea, no está llegando al mismo valor, no está llegando al valor real, obviamente. Sin embargo, está llegando a una aproximación bastante buena, bastante aceptable. Entonces debemos de reconocer que sí es una mejora bastante grande, ¿no? Entonces aquí vamos a observar lo que vendría siendo nuestra otra gráfica, y aquí igual la línea azul vendría siendo el valor real y la línea naranja viene siendo el método de Euler convencional, ¿no? Entonces aquí nosotros utilizamos el método de Euler modificado y obtuvimos un mejor resultado. ¿Qué ventaja o qué desventaja tiene el método de Euler modificado? Bueno, primero que nada, el método de Euler modificado sigue dependiendo grandemente de lo que es el tamaño de paso. Sin embargo, depende mucho menos del tamaño de paso que el método de Euler convencional. Si nosotros le diéramos un tamaño de paso de 1, pues aquí sí alcanzamos a ver que hay una diferencia pues considerable, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con lo que vendría siendo nuestro tamaño de paso de 0.1. Entonces, hasta aquí tendríamos nuestro video. Vamos a hacer un resumen muy rápido, muy rápido, de lo que vendría siendo el método de Euler. ¿En qué consiste? Primero que nada, yo voy a hacer una primera aproximación tal cual lo hiciese con el método de Euler convencional. Después, con este valor de y más 1, yo voy a realizar lo que vendría siendo mi nuevo cálculo de pendiente. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tengo el cálculo de la nueva pendiente para lo que vendría siendo x y más 1, lo sumo con el cálculo de la pendiente que ya tenía y lo divido entre 2. De esta forma, todo este término que tengo aquí va a ser considerado una pendiente promedio. Entonces, esa pendiente promedio va a ser útil para todo el intervalo que estoy tratando de predecir. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Simple y sencillamente vuelvo a aplicar el método de Euler convencional y me quedaría que y más 1 es igual al valor anterior más la pendiente promedio que multiplica el tamaño de paso. Y de esa forma nosotros logramos hacer esta parte. Ok, entonces hasta aquí vamos a dejar el video. Muchas gracias por la atención. Nos estaremos viendo en la siguiente sesión. Pasen una excelente tarde.